Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, ¿qué tal jóvenes estudiantes de primer grado de educación básica alternativa del ciclo avanzado? Como siempre los saludamos el profesor Wilfredo y la profesora Narda. Hoy concluimos nuestra semana 30 de trabajo en el área de comunicación con el tema Analizamos situaciones de discriminación en nuestra sociedad. ¿Recuerdas que en la experiencia de aprendizaje de la semana anterior mencionamos a la astronauta rusa Valentina Tereshkova, quien fue la primera mujer en ir al espacio? Así como ella, otras mujeres se han interesado en conocer el espacio exterior. Entre ellas tenemos a la ingeniera peruana Rosa Ábalos Guarén. Ella es gerenta de misión de la Red de Comunicaciones y Rastreo Espacial de la NASA y está desempeñando un rol clave en la misión de SpaceX para el primer vuelo tripulado lanzado en mayo del 2020. Su rol es proporcionar comunicación y soporte a las operaciones de la nave tripulada, desde el despegue hasta el retorno a la Tierra. Sin duda, así como Rosa, hay otras y otros peruanos que son un modelo a seguir. Te das cuenta de que tanto hombres como mujeres debemos tener las mismas condiciones para nuestro desarrollo y fomentar la igualdad de oportunidades entre todas y todos. En esta experiencia de aprendizaje analizarás esta temática y pondrás en juego tus capacidades para elaborar organizadores gráficos. Es por ello que en esta experiencia de aprendizaje realizaremos dos actividades. En la primera actividad interpretarás un texto sobre el racismo, a partir del cual elaborarás un mapa conceptual. En la segunda actividad elaborarás un cuadro comparativo, a partir de un texto que realza la actitud emprendedora de una mujer de Caraballo, dueña de una flota de más de 200 mototaxis. Iniciamos con la primera actividad. Elaboramos un mapa conceptual sobre la discriminación racial. Busca un espacio donde pueda desarrollar las actividades con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales antes de empezar. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. Un mapa conceptual organiza gráficamente la información de un texto. Expone una serie de conceptos ordenados jerárquicamente, ya que los conceptos más generales ocupan los espacios superiores, los cuales se unen con ciertos enlaces a otros conceptos menos generales, que van en los espacios inferiores. De seguro habrás elaborado una serie de mapas conceptuales. Te animamos a recordar qué estrategias y procedimientos has empleado en su producción. Te animamos a leer la información que se presenta en la página 67 del texto interdisciplinario Archivo 2. Observa con mucha atención el organizador que define qué es un mapa conceptual. Fíjate qué figuras utiliza, cuándo emplea mayúsculas inicial y cuándo no.
y la dirección a la cual remiten las flechas. Puedes pausar el vídeo para que puedas observar el mapa conceptual. El mapa conceptual tiene por objeto representar las relaciones significativas entre conceptos que expresan regularidades entre objetos y acontecimientos. El mapa conceptual se compone de proposiciones formadas por conectores y conceptos. El mapa conceptual se caracteriza por su impacto visual, por sus jerarquías de conceptos, por sus conceptos relevantes. Características de los mapas conceptuales. Jerarquización. Consiste en ordenar los conceptos por orden. Los conceptos generales se ubican en las partes superiores y los específicos, como los ejemplos, en las últimas posiciones. Selección. Ubicar lo más relevante o significativo de un texto o tema. Impacto visual. Mostrar la relación entre ideas de modo comprensible, simple y vistoso. Para la elaboración del mapa conceptual se requiere de una lectura atenta, subrayar, seleccionar conceptos, jerarquizar, relacionar y organizar las ideas del texto. El secreto para elaborar un buen mapa conceptual es leer comprensivamente, identificar las ideas relevantes y seleccionar de ellas solo las palabras clave para sintetizarlas. A partir del gráfico visto, responde las siguientes preguntas. ¿Cuántos niveles de jerarquía presenta este mapa conceptual? ¿Cómo se llaman los elementos encerrados en las elipses? ¿Cómo se llaman las frases que van fuera de las elipses? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. Te invitamos a leer con suma atención el texto El racismo, que aparece en tu portafolio. Realiza una primera lectura para familiarizarte con el tema. Después, haz una segunda lectura para identificar las ideas principales y los conceptos clave. El racismo. El racismo constituye una de las principales amenazas para el funcionamiento democrático de las sociedades occidentales. En la medida que un colectivo no goza de la libertad y de la igualdad de derechos del resto, se produce una disfunción en las instituciones y una contradicción peligrosa entre los principios de la democracia y la realidad sociopolítica. Expresado simplemente, el racismo sería el prejuicio contra personas de otras razas. Pero sabemos que el concepto de raza no tiene fundamento científico. Las razas no existen, salvo como concepto imaginario. Por consiguiente, no podemos definir el racismo como la acción realizada contra una raza. Lo definiremos mejor como la inferiorización de cualquier grupo social sobre el que la sociedad ha construido una imagen racial, es decir, la acción negativa de la sociedad hacia los grupos que ha racializado. Reglas estereotipadas son aplicadas consciente o inconscientemente para rebajar a los individuos. Estas reglas permiten una infundada presunción de superioridad sobre el individuo y justifican cualquier sentimiento de indiferencia hacia ellos. Todas estas actitudes normalmente están basadas en el miedo, la ignorancia y la incomprensión. El racismo se aprende con la socialización
no es una disposición innata. Los prejuicios se aprenden de los padres, compañeros y medios de comunicación, que muchas veces contribuyen a marcar las líneas de separación entre los grupos étnicos y a vehicular los prejuicios, eligiendo los rasgos reales o imaginarios que constituyen las diferencias. La lucha contra la discriminación y el racismo debe ir orientada hacia el cambio de las imágenes que unos grupos mantienen hacia aquellos que son víctimas de sus prejuicios racistas. Cambio que pasa por un trabajo de información, de educación y de llamada a la tolerancia y al respeto de las diferencias culturales, así como a la difusión del principio universal de igualdad fundamental de todos los seres humanos. Durante una siguiente lectura, puedes determinar la jerarquía entre los conceptos, desde los más generales hasta los más específicos. Te animamos a elaborar el mapa conceptual del texto. Empecemos. Primero, para elaborar el mapa, es necesario colocar el tema central en la parte superior. Luego, se presentan las ideas identificadas según la jerarquía entre estas y enlazándolas con los conectores u otras frases. Ahora elabora tu propio mapa conceptual. Cuando termines, compara el que hiciste con el que te presentamos a continuación. Enseguida, valora la elaboración de tu mapa conceptual usando la siguiente lista de cotejo que lo encontrarás en tu portafolio. Deberás responder con un sí o un no. 1. Identifiqué las ideas principales del texto El racismo. Deduje el tema central e identifiqué los conceptos. Logré reconocer la jerarquía entre los conceptos. Recurrí a enlaces o conectores que unieron coherentemente los conceptos. Al unir los conceptos a través de los enlaces o los conectores, mi mapa conceptual presenta proposiciones. Utilicé distintos colores para jerarquizar los conceptos. Mi mapa conceptual refleja el contenido organizado de las ideas identificadas del texto. Continuamos con la actividad 2. Elaboramos un cuadro comparativo sobre una mujer emprendedora. En la actividad anterior, has analizado un texto cuyo tema está vinculado a estereotipos y prejuicios étnicos raciales, los cuales provocan actos de discriminación que debemos desterrar de nuestra sociedad. En esta actividad utilizarás otro tipo de organizador, denominado cuadro comparativo, pero para destacar la actitud emprendedora. Un cuadro comparativo constituye un organizador gráfico que a partir de determinados aspectos presenta información paralelamente de dos seres u objetos. A continuación te presentamos un cuadro comparativo que te ayudará en la realización de tu actividad. Cada elemento que se compara se ubica en una columna y los aspectos por comparar en filas. Este organizador es útil para ver las semejanzas o diferencias. Recuerda que dicho cuadro lo encontrarás en tu portafolio. Te invitamos a indagar sobre el tema, el cuadro comparativo, que se presenta en la página 75 del texto interdisciplinario.
y lo encontrarás en el archivo 2. ¿Qué es un cuadro comparativo? Un cuadro comparativo es una herramienta gráfica que se utiliza para organizar información. Los elementos que se comparan se ubican en columnas, luego en distintas filas. En ellas se mencionan los datos en cuestión. Esto facilita la identificación de características semejantes y diferentes en los temas y conceptos. Los cuadros comparativos resultan útiles para visualizar de golpe las semejanzas y diferencias entre dos o más datos, hechos, épocas o situaciones. Además, contribuye de manera significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación, te presentamos un ejemplo de cuadro comparativo. En él puedes observar dos elementos comparados que tienen que ver con la raza de perros, el pastor alemán y el pastor belga. En este cuadro se ha considerado diversos aspectos: origen, carácter, adiestramiento, pelo, pérdida de pelo. Este cuadro te ayudará para desarrollar tu siguiente actividad. Los cuadros comparativos permiten caracterizar y establecer relaciones de similitud y diferencia entre dos o más temas. Generalmente se representan por medio de tablas. En ellas se escriben los temas y en las filas las semejanzas o diferencias. El tipo de información que va son ideas significativas y palabras clave. Te invitamos a realizar la siguiente actividad. Lee con mucha atención el texto María Atauge, de 48 años, empresaria de mototaxis. Recuerda que antes de leer, debes preguntarte de qué tratará el texto, para que así te formules algunas hipótesis sobre el contenido que leerás. Asimismo, durante la lectura trata de leer por lo menos 2 veces y en la segunda vez identificar las ideas principales. María Atauge, 48 años, empresa de mototaxis. Para los que no conocen Caraballo, este es el último distrito al norte de La Lima antes de llegar a la provincia de Huaurochirí. En esta zona, en la mayoría de casos, salvo la avenida Túpac Amaru, las calles son de tierra y se elevan hasta la punta de los cerros, donde miles de vecinos han construido precarias viviendas de ladrillo, madera o quincha. Pero allí vive María Atauge, propietaria de empresa de transporte Virgen del Carmen, que reúne a la fecha 207 mototaxis, convirtiéndose en la flota más importante del distrito. A través de su organización opera en 17 paraderos, sumando día a día más choferes que se afilian a su empresa por la confianza y respeto que tienen entre sus vecinos. Pero las cosas no siempre fueron así. Hace 17 años, unos ladrones ingresaron al taller de su esposo, que se desempeñaba como tornero, fabricando piezas metálicas para motos y vehículos. Sin equipo ni herramientas, su esposo no podía trabajar, dejando a su familia sin ningún ingreso. Entonces, María Atauge le sugirió armar un par de motos con las piezas que le quedaban en el taller, para que se pongan a hacer mototaxi. Un negocio que podía resultar rentable
debido a las largas distancias que tenían que recorrer los vecinos de Caraballo hasta las avenidas principales. Así nació su empresa, en honor a la santa a la que siempre le rezó por la seguridad de su familia. Después de 17 años de haber sacado la empresa al lado de su familia, María Tauge tiene un consejo para los emprendedores. Humildad ante todo, saber generar confianza entre el público, pero sobre todo con los trabajadores, darles confianza, fuerza y voluntad. Después de haber leído, responde lo siguiente. ¿De qué trató este texto? ¿Qué tipo de texto es? Sustenta tu respuesta. ¿Conoces a alguna persona que sea dueña de una empresa de mototaxis? ¿Cómo es esta persona? ¿Qué virtudes posee? Narra, seleccionando los hechos más importantes, la historia de cómo María Tauge sacó adelante a su familia, luego de robo en el taller de su esposo. De acuerdo con el texto, menciona las cualidades que ayudaron a María a lograr que su empresa cuente ahora con 207 mototaxis. ¿Crees que por ser mujer, los logros de María Tauge son más meritorios? Explica tu respuesta. El texto finaliza con un consejo de María a quienes desean ser emprendedores. Humildad ante todo. Saber generar confianza entre el público, pero sobre todo con los trabajadores. Darles confianza, fuerza y voluntad. ¿Qué opinas sobre este consejo? Explica tu respuesta. No olvides dar respuesta a todas las interrogantes en tu portafolio. A continuación vas a completar un cuadro. Compararás a la señora María Tauge con alguna persona que conozcas. Puede ser tú también, que haya afrontado una situación complicada y que ahora, a pesar de ello, trabaja exitosamente por el bienestar de su familia. Te proponemos el siguiente cuadro en el que puedes incluir otros aspectos para realizar la comparación. Este cuadro lo encontrarás en tu portafolio. Reflexiona en torno a las situaciones en las cuales podrías emplear los mapas conceptuales y los cuadros comparativos. Reconoce al menos 5 situaciones y explica cómo usarías estos organizadores visuales. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo de tu portafolio archivo 3. Y 2. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Muy bien, jóvenes, hasta aquí hemos concluido con la experiencia de aprendizaje en el área de comunicación. Nos vemos hasta la próxima.